Para hablar de identidad, me baso en un texto de Darío Zeta, Darío Strangschreiber, no se pronuncia así, pero bueno, le decimos Darío Zeta. Bueno, no es tan grave, ¿eh? Se dice Steinschreiber. Darío Steinschreiber. eh, que en realidad es una conferencia que él da en una universidad y yo la transcribí. Y me pareció como la concepción más acertada que hay sobre identidad. Él dice, ¿sí? Ahora si quieren empezar a notar porque es donde voy a dar, digamos, las claves del concepto de identidad, que son tres. Lo primero, él dice, lo primero que pasa cuando le preguntamos a alguien quién es, o sea, quién sos, es que esa persona duda un poco en contestar. Imagínense ustedes mismos o ustedes mismas, que venga alguien y le digan, a ver, decime quién sos. ¿Cómo ustedes se definirían ante esa persona que se los está preguntando? Y bueno, lo primero que sale es seguramente, bueno, yo soy padre de, o madre de, o hermana de, o en el caso de las profesiones, yo soy profesora, yo soy futbolista, yo soy albañil, o lo que sea, soy peluquera. Eh, entonces, lo primero que empieza a salir son datos accesorios. Mis profesiones, mi familia, a qué me dedico. Sin embargo, cuando decimos quiénes somos, estamos entonces diciendo esas cosas accesorias y es como que vos decís, bueno, pero vos sos profesora y sos eso nada más. Quiero decir, mi ser, mi identidad no termina en una profesión. Yo no puedo decir solamente que soy profesora y nada más. Entonces lo que plantea Darío es que el concepto de identidad es un concepto problemático. En realidad como lo plantea toda la filosofía, ¿no? No hay conceptos dados y cerrados. El concepto de identidad es un concepto entonces problemático y abierto. Todo el tiempo está abierta la pregunta al quién soy. Es imposible, dice Darío, dar una definición exacta de lo que es la identidad y de lo que yo soy frente al otro. Es decir, cuando yo digo quién soy, me relato frente a otro, frente a otra. ¿Sí? Pero no hay una respuesta acabada de quién soy. Es imposible. Dice, es una pregunta constante y abierta la identidad. Y acá es donde empieza a distinguir tres ámbitos para definir identidad. Dice por un lado, el concepto de identidad etimológicamente, o sea, en un origen, significa idem. Idem significa lo mismo o igual. Entonces el primer concepto de identidad es ese que dice que siempre hay algo igual, algo que se mantiene en todas las personas. Ese concepto viene de una rama de la filosofía que se llama metafísica, que la metafísica se encarga del estudio del ser. Entonces dice que la metafísica nos dice que hay algo que siempre se mantiene en las personas. Un concepto de un principio de igualdad, digámoslo, ¿no? Ahora estoy definiendo la identidad mediante la metafísica, que es una rama de la filosofía. La metafísica dice que tenemos características accesorias y características esenciales. Las características accesorias son, por ejemplo, mi pelo. El color del pelo, el largo del pelo, la ropa que uso, el equipo de fútbol del que soy, todos mis gustos personales son accesorios. Y dice la metafísica, si yo me corto el pelo, me tiño de otro color, me cambio de equipo de fútbol, ¿sí? Sigo siendo en esencia la misma persona. Es decir, Carla, la profe Carla, con el pelo corto y rubio, seguiría siendo Carla porque se quitan las características accesorias, pero en esencia hay un principio de igualdad que se mantiene en ella. ¿Se entiende hasta ahí? Lo que dice Darío es, esto no es cierto, no hay una esencia. ¿Qué quiero decir? Que por más que yo me corte el pelo, me tiña, me cambie de equipo de fútbol, ¿sí? Siempre voy a cambiar a lo largo de mi vida, así tenga el pelo de un color o del otro. Yo, Carla, o ustedes, no son las mismas personas que fuimos a los, no sé, 10, 15 años.
Claramente yo pasé por un montón de experiencias de vida, leí un montón de libros y me pasaron un montón de cosas que me hicieron cambiar. Es lo que hablábamos de la cosmovisión, no sé si se acuerdan, que decíamos, la cosmovisión cambia a lo largo de nuestra vida, no tenemos siempre la misma cosmovisión. Si yo era, no sé, una persona homodiante o transodiante a los 15 años, porque en mi casa me enseñaron que tenía que existir solamente el género femenino y masculino, pero después, no sé, eso a mis 15, ¿no? Después a mis 22 años empecé a leer y además me empecé a juntar con gente trans o con otras orientaciones sexuales y entendí que mi cosmovisión anterior estaba errada. Entonces cambio. Bueno, entonces la esencia es imposible que se mantenga. Por lo tanto, lo que dice Darío Z es: la concepción de la metafísica sobre la identidad está errada, porque no existe una esencia. Todo el tiempo somos otros y otras. Todo el tiempo estamos cambiando a lo largo de la vida. No hay esencia. ¿Se entiende hasta acá? Usted póngame manito o algo porque no puedo saber si me están entendiendo o no me están entendiendo. Bueno, por otro lado, esa es la metafísica. Esa es la primera, digamos, la primera área con la que se define la identidad. Dice, bueno, si la metafísica no se puede, o sea, no puede definir lo que es la identidad, vayamos a ver si la ciencia puede definir qué es. Y dice, no, tampoco, porque la ciencia no define quiénes somos, sino qué somos. Por ejemplo, al nacer, por cromosomas, por hormonas o por sexo biológico, ¿no? Por genitales, por ejemplo, la ciencia dice, sos varón, sos mujer o sos intersex, ¿no? Entonces la ciencia te está diciendo qué sos, pero no quién sos. Y dice Darío, la ciencia clasifica y define. Y dice, hay que tener cuidado con eso porque las clasificaciones no son neutrales. Es decir, que la ciencia hace sus clasificaciones, define qué es hombre, define qué es mujer, define qué es animal, define qué es humano o humana, define qué es enfermedad, define qué es estar sano o sana, desde una posición de poder clara y definida. Entonces lo que dice Darío es, la ciencia define desde la naturaleza, pero ¿realmente hay una naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Entonces dice, no, claramente lo que hay que hacer es ver si esas definiciones y esas clasificaciones son del todo correctas o no y con qué fines están hechas. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en los roles de género o en los estereotipos de género, claramente están dados desde un sector de poder y están definidos desde un sector de poder. ¿No? Ayer me ponía a pensar, a ver, ¿quién dijo que, por ejemplo, las uñas largas tenían que ser cosa de mujeres? Si al ser humano o humana le crecen las uñas de la misma manera, pero uno se las corta y el otro o la otra se las deja largas. ¿Quién define esas cosas? ¿Desde dónde se definen esas cosas? ¿Quién se levantó un día y dijo el rosa tiene que ser de mujer y el celeste tiene que ser de varón? O el perfume que tiene notas amaderadas tiene que ser de hombre y el perfume que tiene notas frutales tiene que ser de mujer. Entonces ahí pensamos, ¿por qué la madera habla de fortaleza, entonces nos habla de los hombres? Las flores hablan de delicadeza y entonces nos hablan de las mujeres. Ahí es donde nos empezamos a cuestionar todas las clasificaciones dadas. Eso es lo que dice Darío. Bueno, la ciencia me define qué soy, no quién soy. Entonces, no sirve la ciencia para definir identidad. Hasta acá entonces tenemos dos áreas. La metafísica, que no puede definir qué es identidad porque no existe la esencia. Y la ciencia, que no puede definir qué es identidad porque nos dice qué somos y no quiénes somos. Entonces dice Darío, si ni la metafísica ni la ciencia puede definir a la identidad, ¿qué define la identidad? ¿Qué es la identidad? Si no es ni esencia, ni es clasificación, ni es característica accesoria. Dice Darío, la identidad es definida o debe ser definida por el arte.
por la narratología. Porque es a lo que yo iba al principio. El quién soy es un relato. Para yo contarle a otra persona quién soy, me relato. Narro mi historia. Y es ahí donde dice Darío, bueno, pero al narrar nuestra historia, claramente nuestro discurso está contaminado por otros discursos. Porque, por ejemplo, si yo le tengo que contar a alguien quién soy o qué me gusta, me gustó a lo largo de mi vida, yo no recuerdo lo que hice a los 4 años. Entonces, ¿cómo cuento la niña que fui? Lo cuento por recuerdos, por fotos o videos que vi, lo cuento porque alguien me dijo que me gustaba tal comida que me hacía mi abuelo o mi abuela. ¿Y cómo sé si eso es cierto? ¿Y cómo lo cuento realmente si no lo recuerdo? Entonces, hay partes de ese discurso que están contaminados por otros que me van a hacer armar un propio discurso de lo que soy. Entonces, la identidad tiene que ser definida, dice Darío, por el arte y la narratología. La identidad es literatura, en el sentido de yo narro lo que soy a los otros y a las otras. Y obviamente ese discurso va a cambiar todo el tiempo, como cambiamos las personas y como cambia la cosmovisión a lo largo de nuestras vidas. Y algo muy interesante que dice Darío es, piensen en la literatura. La literatura está todo el tiempo contaminada por otros relatos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Camila Sosa Villada escribe Las Malas. Es una escritora, autora. Pero ella leyó muchísimo a lo largo de toda su vida y obviamente ella está contaminada por todos esos autores y autoras. Y su literatura es el fruto de todo eso que ella leyó. Entonces, de la misma manera que la literatura está contaminada, que los relatos de los autores y autoras se unen, dice Darío que nuestra manera de relatar nuestra identidad también tiene que contaminarse con otros discursos. ¿Qué quiere decir? Yo formo mi discurso, formo mi relato de quién soy, pero yo no puedo anular los discursos de los demás. Yo sé que aquel se narra de una forma, aquel se relata de otra forma, aquella se relata de otra forma, y yo tengo que aceptar toda esa diversidad de discursos e incorporarlas a la mía. Porque si no, dice Darío, que la identidad se vuelve violenta y negadora de la diferencia. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es narrarnos a nosotros mismos, contar quiénes somos, pero también aceptar cómo se cuentan los demás. Entonces, si lo llevamos, por ejemplo, a la identidad de género, si yo me identifico como mujer y yo sé que como mujer tengo determinadas características y soy una mujer cisgénero y soy una mujer con determinada orientación sexual y me narro a mí misma de esa manera, eso no tiene por qué hacer que yo niegue la forma en la que se relata a la otra persona, que por ejemplo puede ser trans, que por ejemplo puede ser homosexual o que por ejemplo puede ser bisexual. Lo que dice Darío es, si la identidad es arte, es narratología y es relato, debe aceptar los demás discursos, aunque sean diferentes al mío.